A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos, después de una interrupción obligada por la pandemia, va a tomar hoy día un análisis que nos parece del todo importante en cuanto a qué ha sucedido tras la pandemia, sobre todo en Asia Oriental, a raíz de los nuevos enfoques y de las nuevas situaciones que se han ido generando y produciendo en esta región del mundo. El crecimiento económico de China en los últimos 30 años, a raíz de su abandono del modelo comunista que permitió al país salir de la postración y atraso al que otro de los socialismos reales la había condenado, está significando un realineamiento de gran trascendencia y de gran importancia en lo que podríamos llamar la geopolítica mundial y naturalmente la geopolítica regional. Por primera vez en casi 4 siglos, un actor no europeo o de su órbita directa aparece disputando la primacía que lo que podríamos llamar el mundo occidental o la cultura occidental ha ostentado durante estos 400 años. Esta situación, que en los últimos 4 años se ha ido evidenciando de una manera cada vez más clara, nos permite realizar varias reflexiones tanto sobre los orígenes del cambio como las consecuencias que éste está trayendo. En 1978, China resuelve salir, obligada por las circunstancias, de una situación cada vez más absurda en el país más poblado del planeta. En el año 57 el presidente Mao, el año 55 el presidente Mao había lanzado su programa del Gran Salto Adelante, que en realidad se convirtió en un gran salto al vacío. Y este gran salto al vacío trajo unas consecuencias y unos sufrimientos inéditos a la sociedad china. Alrededor de 70 millones de personas, equivalentes en ese momento a alrededor del 8% de su población, murió durante este periodo por hambre. A raíz, terminado este proceso lamentable, China empieza a profundizar o tratar de profundizar su modelo revolucionario y finalmente se lanza lo que será conocida como la revolución cultural. Y esta revolución cultural esencialmente es la eliminación de todo rastro del pasado, el condenar al olvido a toda la cultura china, que es una cultura multimilenaria, con unos desarrollos y con unas capacidades extraordinarias, pero que de cara a los nuevos dogmas tenía que desaparecer. Y esta política de la revolución cultural, obviamente lo que hizo fue profundizar la crisis que vivía China y condenarla a ser un país del tercer mundo y de bastante abajo del tercer mundo en cuanto a la satisfacción de necesidades, en cuanto a las posibilidades de crecimiento personal de sus habitantes.
En 1978 finalmente esta locura, porque no cabe otra palabra, llega a su fin y Deng Xiaoping es nombrado secretario general del Partido Comunista, luego de que Deng había sido ya purgado y expulgado por los escraches que la revolución cultural y estos guardias rojos juveniles habían causado en toda la estructura administrativa del país. Y Deng toma el poder para encontrarse con un país en una situación de atraso y en una situación de pobreza espantosos. Con criterio sano, busca alternativas a un modelo político absolutamente fracasado, a un modelo político que lo único que había traído a China es más dolor, más pobreza, más miseria, y busca en los referentes externos a China cuáles han sido los mecanismos que han permitido a otras sociedades progresar, a otras sociedades avanzar y alcanzar el desarrollo. Resuelve abrir su país a la inversión extranjera, la condiciona a que aporte tecnología, la condiciona a que aporte trabajo, que era lo que desesperadamente el país necesitaba. Hablamos de un país que ya en ese momento rondaba los 1.200 millones de personas, de las cuales por lo menos 1.100 estaban fuera de cualquier circuito económico, pues el nivel de ingresos del ciudadano chino de la época era inferior a $40 mensuales, que es el nivel de extrema pobreza con el cual se califica por parte de organismos internacionales a la miseria en los países. China se hallaba en el 95% de su población en esa condición. El entorno del Asia Oriental nos revela situaciones similares en Corea del Sur, en Japón y en Taiwán, que enfrentan también una serie de conflictos terribles después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos países adoptan otros enfoques, otras formas de generar riqueza, de generar producción, de mover a sus países hacia el futuro. Y en esos países China va encontrando, y Deng concretamente, va encontrando inspiración. Mientras China se va hundiendo en el abismo al que le lleva el marxismo leninista maoísta delirante, los otros países vecinos que igual emergen de tragedias como la Segunda Guerra Mundial, que habían asolado y desolado a Corea, y naturalmente a Japón, que también había visto sus ciudades reducidas a cenizas por los bombardeos y por la Segunda Guerra Mundial, ve que esos países, al aplicar un modelo distinto, un modelo de estímulo a la iniciativa privada, a la libertad individual, al esfuerzo personal, son países exitosos y son países que empiezan a crecer de una manera sistemática, de una manera muy bien articulada, que poco a poco los va sacando del abismo en el que se hallaban, mientras lo que sucedía en China era exactamente lo contrario. Con la liberación de las energías que la población de cualquier país tiene cuando se les permite actuar libremente, cuando se les permite aspirar a mejorar su vida por su esfuerzo y no por algún estado paternal que viene a rescatarles de la miseria, sino por reconocer en las personas la capacidad de que ellas mismas, por su propia acción y por su propio interés, progresen y se superen. Cuando China hace esto, se produce lo que hoy es mundialmente reconocido casi como un milagro. Casi como un milagro.
Quedan todavía por ahí en Asia Oriental, ya no muchos, a uno solo, un dinosaurio de aquella época del socialismo real. Este dinosaurio es Corea del Norte y obviamente ya se convirtió en un régimen monárquico realmente, ¿no? En un estado absoluto, con un monarca absoluto, heredero de otro monarca absoluto y que seguramente heredará su poder a otro monarca absoluto. Es decir, Corea del Norte regresó en el tiempo más o menos a la época de los faraones en cuanto a su administración política. Sí vale la pena mencionar que este crecimiento que ha tenido China, sin duda no habría sido posible sin una buena voluntad internacional que además vio en China el potencial de un importante crecimiento económico, no solo para China, sino para todos aquellos que se involucraran en el desarrollo de un mercado enorme. Un país como China, con 1.200 y ahora 1.300 millones de habitantes, obviamente constituye el mercado más grande del mundo potencialmente, siempre y cuando su población pueda empezar a mejorar su nivel de vida al punto que pueda consumir, que pueda gastar algo de dinero en bienes y no únicamente en una subsistencia absolutamente elemental que era la situación de China antes del advenimiento de Deng. Vemos que el resto del llamémosle, sudeste de Asia y Asia Oriental también empieza a experimentar un proceso importante de desarrollo, un proceso muy impactante de cambio. Hacia el sur de China tenemos a Vietnam. Vietnam ha atravesado una guerra casi eterna desde por lo menos 1940, en que es invadida por Japón al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y en una guerra que continúa para liberarse de la ocupación japonesa primero y luego para liberarse del coloniaje francés y luego para enfrentarse a los Estados Unidos en la lucha ideológica de la Guerra Fría, en la cual prácticamente la historia de Vietnam desde 1940 hasta 1975 es la historia de una guerra continua. Y vemos hoy día cómo Japón, igualmente, utilizando otro tipo de mecanismo de crecimiento, que no es ya el canon marxista-leninista con el que había empezado la República de Vietnam, su andadura una vez que obtiene la victoria y la unificación del país en 1975. No, adoptan nuevamente políticas de liberalización de su economía, pero sobre todo de la liberalización de las energías de su gente, dándoles algún grado de autonomía y de libertad para que puedan emprender. Y esta noción del emprender, esta noción del emprendimiento, es justamente lo que precipita esta extraordinaria situación que vemos hoy día en el Asia Oriental, donde ya hace 20 años aparecieron como noticia internacional los tigres asiáticos que habían logrado obtener niveles de vida y niveles de crecimiento inéditos, y los habían llevado a situaciones cercanas al primer mundo, como es el caso de Singapur, como es el caso de Hong Kong, como es el caso de Corea del Sur. Hoy día esos países constituyen realmente la vanguardia tecnológica en Asia en cuanto a la audacia con la que han incursionado en una cantidad de campos y de negocios que los han llevado a situaciones que hace 40 años en Asia eran absolutamente impensables. Impensables. No olvidemos que
al final de la Segunda Guerra Mundial, Asia en general y Asia Oriental en particular, en términos económicos, se hallaban muy por debajo de América Latina, por ejemplo, muy por debajo. Los niveles económicos de las dos Coreas eran niveles subsaharianos, muy próximos a los chinos, muy próximos a los vietnamitas. Y hoy día vemos que todas esas economías han logrado unos crecimientos espectaculares y unos avances notables en cuanto a la calidad de vida que han podido traer a sus habitantes. Y esto lo han hecho comprendiendo que la iniciativa personal, la ambición personal, la decisión de las personas para tomar su vida en sus manos y emprender para buscar la prosperidad es la verdadera solución a los problemas de las sociedades. Y por ahí se han encaminado con esfuerzo y con disciplina. Y hoy día, si hacemos la comparación de la situación del Asia Oriental con la situación de América Latina, vemos que las distancias se han acortado absolutamente y en muchos casos la condición de esos países se ha convertido en una condición muy superior a la condición de América Latina. Creo que los casos de Corea del Sur y de Japón demuestran, más allá de cualquier discusión, la realidad de lo que se está afirmando. El crecimiento de China, el crecimiento espectacular que ha tenido China, lo ha hecho en torno a esa buena voluntad de la inversión extranjera y del aporte tecnológico extranjero, que ha sido muy bien aprovechado por el país y ha ido generando cada vez más una industria propia que ha sido capaz de incorporar al mercado a cientos de millones de personas. Al día de hoy, esos 1.100 millones que vivían al margen de la economía hace 30 años, hoy día se han reducido dramáticamente. En este momento el mercado chino, que no será el mercado norteamericano o el mercado europeo en cuanto a capacidad adquisitiva, sin embargo, por su volumen, es el mercado más grande del mundo. Es el mercado más extenso y con la mayor posibilidad de seguir creciendo, ya no en número, sino en volumen de ingresos. Esta situación va a determinar que China cada día adquiera más seguridad en sí misma, que cada día China se vaya volviendo consciente de su verdadero potencial y de su verdadero poderío que está justamente en su gente, en la capacidad productiva de esa gente que ha logrado levantar una economía prácticamente inexistente o rudimentaria en el mejor de los casos, a un nivel que le permite convertirse hoy día en la fábrica del mundo. En China se fabrica absolutamente todo en grandes cantidades y a unos precios extraordinariamente competitivos. Obviamente esto le ha permitido a China crecer internamente también y lograr unos niveles de vida cada día un poco mejores. Dicho esto, no podemos olvidar tampoco la realidad interna de la política y de la administración política de China. Y esta política y administración política de China resulta paradójica y probablemente se vaya a constituir en una fuente de conflicto hacia el futuro en caso de que hubiera algún tipo de apertura interna de China respecto de las libertades ciudadanas. China es, como decía yo al principio, una de las sociedades más antiguas del mundo. Y ciertamente, la sociedad que tiene una conciencia de sí misma más antigua del mundo. Cuando el emperador Shi Huangdi
allá por el año 0, arranca la unificación de las diversas murallas que protegían a las ciudades chinas y las va uniendo a través de lo que será conocido como la Gran Muralla, más que un obstáculo militar, más que una fortaleza que vaya a poder resistir las incursiones de los bárbaros, lo que está creando es un espacio interno dentro del cual todos los habitantes se reconocen a sí mismos como chinos. Y esto pasa hace 2000 años. Y hace 2000 años nace esta conciencia del estar dentro del ser parte de este espacio territorial y cultural que va a ser conocido como China eventualmente. Y este reino del medio adquiere también una conciencia de su superioridad y obviamente considera que la civilización está exclusivamente dentro de China. Y todo lo que queda allende la muralla son los bárbaros. Este es un factor dominante en la concepción china del mundo y no ha cambiado mayormente a lo largo de los siglos. Es decir, esta noción de ser la única civilización y que fuera de ellos el mundo está formado por gente no civilizada. El declive chino que se produce con la invasión manchú y con el dominio manchú sobre China durante varios siglos no llega a permitir que esta visión de la superioridad cultural y civilizatoria de China desaparezca. Esto no sucede. Más bien, cuando logran zafarse del yugo manchú y cuando luego de los conflictos y de las guerras que atraviesan a China a lo largo del siglo XX, no llega a darse este cambio y esta nueva forma de entender el mundo en un mundo más amplio y en un mundo lleno de otras culturas. Y eso todavía es parte dominante del pensamiento chino. Ese pensamiento chino todavía se considera a sí mismo como la cuna de la civilización y como la única civilización digna de tal nombre. Y al resto del mundo no lo considera de la misma manera. Este programa lo vamos a continuar la próxima semana porque obviamente el espectro de lo que estamos analizando es de una enorme amplitud. Y vamos a tratar de analizar cómo ha enfrentado China desde 1950 para acá sus relaciones con los estados vecinos y cuáles serían las perspectivas que esas conductas nos dan hacia el futuro. Este tema que me parece fascinante y me parece además decisivo para entender cuál será el futuro que esta región del mundo, la más poblada y potencialmente la de mayor desarrollo económico en los próximos años, en el próximo siglo, ciertamente va a ser decisiva para el resto del planeta. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.